María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. El Papa regresa a México en mayo de 1990, su segunda visita, la primera con Carlos Salinas. Es cuando yo me entero en Roma, antes de salir, de viajar en el avión papal, que Carlos Salinas lo iba a recibir en el hangar presidencial. Como si fuera visita de Estado. Como visitante oficial, sí. Porque hay que recordar que con López Obrador, López Portillo, en la primera visita en enero de 1979, lo recibió en el hangar de la Secretaría de Comunicaciones. ¿Sí? Y ahí los saludos, ¿se acuerdan? Lo dejo con su Grey, lo saludó su esposa, sus hijos y se fue. Entonces yo se lo dije al Papa que lo iba a recibir en el hangar presidencial. En la entrevista. No, aparte. Y me dijo que es el hangar presidencial, ¿no? Pues es el hangar oficial donde se reciben a los jefes de Estado en visita oficial, ¿sí? A veces también en visitas privadas, pero es para jefes de Estado y de gobierno. Así que también sé que el presidente Salinas le va a dar un mensaje de bienvenida. ¿Y tú cómo sabías? Yo soy reportero, yo no doy mis fuentes, ¿sí? Ahí se lo conté. Entonces, como les había dicho ya, pues el Papa la gente del Papa preparó por si era necesario y por si era cierto lo que yo le decía, Sí. ¿no? Porque pues era imposible en ese momento que eso ocurriera. Pero pues no sé, por algo me creyó. Porque era tan inverosímil lo que yo le estaba diciendo en ese momento, que podría parecer yo un loco, un fanático, no sé. Entonces, ahí lo recibe en el hangar presidencial. Y luego, ya sabes, ¿no? El Papa de las multitudes, otra vez, México, el amigo, que era un amigo, Fue cuando le escribió en Pescador. ¿Eh? Pescador, tú serás un mundo nuevo. A él le gustaba Amigo, la de Roberto Carlos. ¿Sí? Pues fue una gran visita también. Y Salinas recibe oficialmente al Papa en Los Pinos por primera vez. Un presidente recibe a un Papa por primera vez de forma oficial, ¿sí? No nos hagamos con que, como dije, no fue una visita privada. No. A esos niveles no hay visitas privadas. Y en esas circunstancias menos. Y ahí es donde formaliza con el Papa el compromiso de las relaciones. En ese encuentro, los dos. Y es cuando se abre la embajada en la Santa Sede Sí, y la pero embajada de la Santa Sede en todavía México no, y todo porque eso. faltaba pues establecer relaciones. ¿Acuerdan? Que se haga, pero sabía todas las negociaciones aquí, Sí, claro. reformas constitucionales, reformas legales. Bueno, y te digo, un legado de siglo y medio juarista. Fue una visita también muy intensa, pero con un tono completamente diferente a la de López Portillo, porque López Portillo fue, repito, Juan Pablo II sí fue electo papa en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, y saludó en la Plaza de San Pedro, en octubre del 77. Pero se hizo papa aquí, en enero del 79, el papa de las multitudes, sí, que sería siempre. Y luego vuelve, te decía, en el 80, pues 11 años después. Había pasado el López Portillo, había terminado López Portillo, había pasado Miguel de la Madrid y estaba empezando Carlos Salinas, 3 presidentes. 3 presidentes. Y de ahí, pues ahí regresamos a Roma a dejar al Papa, bueno, acompañarlo, ¿sí? Como periodistas siempre.
Y hay una historia que sí, no la voy a contar, padrísima, personal, de él y mía, o mía con él, mejor dicho, que me dijo, bueno, un pedacito así, tenía razón, porque lo sale a saludar a todos, ¿no? El Papa, en los viajes. Vino el presidente. Dije, no, y usted fue formalmente a Los Pinos, a la residencia oficial, le dije. Porque la visita que hizo Juan Pablo II a Los Pinos, repito otra vez, en enero del 79, ¿sí? Pues fue una visita a la residencia de la familiar, no de López Portillo, sino de su mamá y de sus 2 hermanas. Esa fue completamente privada, donde se hizo la, ¿cómo le llaman? Pues no es una misa, es una bendición y una comunión, ¿sí? Porque aún el Papa solo puede oficiar una misa al día. Sí. Bueno, pues Salinas avanza en eso, pero simultáneamente avanza en revertir una parte de la reforma agraria que era intocable, ¿sí? Para permitir capital privado en los ejidos. ¿Y tú estabas siendo papá desde cero otra vez? Sí, así es. De tener uno ya tenías 3. Sí, porque nació Adrianita. Adrianita, mi primera hija, y luego vendría... Pero cuando nace Adriana pasa algo muy gracioso. A ver, cuéntalo tú. Mi mamá y mi hermano y mi prima Estefanía se van al cine. No, se fueron a ver a Luis Miguel en No, el eso fue Auditorio cuando mi mamá estaba Nacional. embarazada de mí. Yo estoy hablando de cuando Adriana. Sí, ya me van a exhibir. Sí. Ya me acordé. Se lleva a mi mamá, a mi hermano y a mi prima al cine y deja a mi papá con Adriana. Adriana, una bebé de 1 o 2 meses. O 3, quizá. Y a nada le llaman a mi mamá, señora, se llevó el señor a la niña al hospital. Y llega mi mamá corriendo al hospital, deja botados a mi hermano y a mi prima en el cine, va corriendo mi mamá al hospital. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el doctor feliz con mi hermana. Ah, no, tenía reflujo y mi papá casi con oxígeno en la camilla. Sí, pues yo la llevaba aquí, le decía, respira, respira, respira. Iba yo manejando el coche, sí, pues estaba solo. Respira, respira, y lo dejé ahí en la entrada de emergencia. Oiga, no puede estacionar el coche ahí, ya estaba yo dentro, ¿sí? El médico, mira aquí. Entonces ya bajó el pediatra y yo estaba ahí en una silla y a mí, ¿quién me va a atender? ¿Sí? Sí, ser papá de bebé no es fácil, ¿sí? No, es extraordinario, pero en ser padre o madre no existe el término fácil. Es más, tu abuela decía, alguna vez le dije yo, oye, qué difícil es esto. Y me dijo, ¿y a ti quién te dijo que en la vida hay algo fácil? Pues sí, no. La verdad es que fácil, así lo que te dicen fácil, la tabla del 0, ¿no? Ni dormir es fácil, bueno, para algunos. ¿Sí? Ni dormir es fácil. Pues no, sobre todo para los padres. Los padres no volvemos a dormir igual después de que nace un hijo o una hija. Y también depende del hijo o la hija. Quien sea, sí, pero claro, hay niveles, ¿no? Pero en fin, estábamos en ese momento y fíjate, un 5 de enero cuando Salinas anuncia la reforma al tema agrario, de forma también constitucional. Estábamos en Veracruz, era 5 de enero, siempre celebra el 5 de enero, es el decreto. Y estábamos en el café La Parroquia y me llega una información. Y como estamos ahí en el café La Parroquia, yo me acerco y le pregunto,
Le digo al presidente que va a desaparecer la Secretaría de Programación y Presupuesto, que estaba a cargo de Ernesto Zedillo. Y te voltean a ver con una cara de No, ¿y cómo no, te enteras de estas no. cosas, Joaquín? No, me dijo Salinas. ¿Y Zedillo? Bueno, entonces le habló a Pedro Aspa, el secretario de Hacienda. Ya por fin me lo pasaron, ¿sí? Ya sabes que pues no, habla al secretario de Hacienda que te conteste. Sí, no. Dije, oye Pedro, van a desaparecer, mañana voy a publicar que desaparece la Secretaría de Programación y Presupuesto. Dice, ¿cómo? Sí. ¿Y qué más sabes? Nada, pero con eso tengo. Entonces al día siguiente publiqué en el Heraldo, con el tema de la reforma agraria, el presidente Salinas, bueno, desaparecen la SPP, que era la Secretaría de Programación y Presupuesto. El futuro de Zedillo incierto. Y al día siguiente, cuando lo anuncia Carlos Salinas, da a conocer que Zedillo sí deja, porque desaparecía, la Secretaría de Programación y Presupuesto, y será el nuevo secretario de Educación Pública. Porque hay un punto muy interesante en la campaña de Salinas, cuando él hace la visita al Politécnico. Sí. Dice, y un Politécnico estará en mi gabinete. Y se los cumplió porque Zedillo era del Poli. Y luego estuvo en la Secretaría de Educación Pública. Según lo poco que sé del presidente Zedillo, acorde a su personalidad y conocimiento, la CEP era más a su... No, más ad hoc a él. no, lo suyo era mucho más el tema de programación y presupuesto. Él venía del Banco de México. Bueno, no sé si saben, pero Zedillo fue el que nos puso los 200 días de clases obligatorios al año. Pero está bien, 200 días de clases. Digo, de 365 días, hombre. ¿Y Colosio qué puesto tenía? ¿Quién? Colosio, en el gobierno de Salinas. Colosio empezó como presidente del PRI y senador de la República. Ok. ¿Podía hacer las dos en esa época? Sí, y hoy también. ¿Un senador puede ser el presidente de un partido? Pues en el PRI sí. Digo, sí puede ser. Y ahora ya volvió a pasar. En el PRI también. Pero eran dos personajes completamente diferentes. Entonces, Salinas siempre fue preparando a Colosio. Siempre. Lo hace senador de la República. Cuando a él lo destapan, ¿sí? En octubre, te decía, del 93, lo hace oficial mayor del PRI, lo hace senador de la República y presidente del PRI, y luego lo nombra más adelante secretario de Desarrollo Social, que era la cara bonita del gobierno, los programas sociales, todo esto. O sea, lo fue llevando. Y en ese momento, Colosio pues era secretario de Desarrollo Social, Manuel Camacho era jefe del departamento del Distrito Federal, que Manuel Camacho estaba convencido que él iba a ser el candidato presidencial y presidente, porque él comentaba pues que tenían un acuerdo desde la universidad, primero uno y luego el otro. Sí, era de todas sus confianzas. Manuel Camacho era de una inteligencia extraordinaria, es más, le confiaba tanto que tras la crisis de las elecciones de Salinas, las elecciones del 88, nombra a Manuel Camacho, que estaba en su equipo, secretario general del PRI, para que operara con todos los medios internacionales, con todos sus contactos en el mundo. Así.
y luego nombrar jefe del Departamento del Distrito Federal, que entonces, como les contaba, era la asignaba el asignación del presidente, no había elecciones. Y Marcelo Ebrard, su secretario general de gobierno. Desde los 90, ahí Sí, ya. porque en el 85, cuando el terremoto de Miguel de la Madrid, nombran a Manuel Camacho secretario de Desarrollo Social para Reconstrucción, y con él ya estaba Marcelo Ebrard. En fin, pero si te fijas, son todas historias entrelazadas. Claro, porque los políticos siguen siendo los de siempre y las historias se siguen entrelazando. Sí. Porque empiezas tu carrera con un político y aunque te deslindes de ese partido, de esa ideología, de ese todo, tú empezaste con... No estoy hablando de ti, estoy hablando de los políticos en general. Bueno. O sea, los políticos del día de hoy. El que empezó con López Portillo, que hoy está en Morena, pues empezó con López Portillo. A ver, salvo una o dos excepciones, todos los gobernadores de Morena estuvieron en el PRI. Y si no estaban en el PAN. Tampoco había donde más estar, porque el Partido Comunista estaba proscrito, era ilegal, fíjate. Pero, en fin, recuperemos, estamos en el 93, porque va a venir un tema muy... para mí es muy, muy interesante. Yo he escuchado de este tema toda mi vida, no solo de ti, sino también de alguien muy cercano a él. La campaña de Colosio. Ah, sí, pero también en el 93 se dan muchas cosas que ya detallaremos. El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el lunes 23 de mayo en el aeropuerto de Guadalajara, porque ha ido a recibir a Girolamo Prigione. Y en el 93 también es el destape, la nominación de Colosio y el rechazo y rompimiento de Manuel Camacho, para llegar al 94, que va a ser... Para mí el 94 es el año más importante en la historia moderna de México. Y también en tu vida personal. También. El 94 es el México de antes y el México de después. Es la frontera. Y ese sí nos vamos a llevar un rato.